Sí, sí, sí. Qué bueno. Dios envía sus ángeles vestidos de maneras diferentes. Dice también, algunos hospedaron ángeles, dice la palabra de Dios, así que qué bueno. Bueno, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Hablaban de los regalos y qué lindo que es poder disfrutarlos, no dejarlos ahí arrumbados sin abrir los regalos, ¿no? Los regalos que Dios nos da. Que el Espíritu Santo no quede ahí como en un frasquito, en el paquete todo lindo, sino que realmente podamos vivir y ir desarrollando, ir trayendo a nuestras vidas esta bendición de vivir en el Espíritu y vivirlo de un lugar sin religiosidades, sin estructuras de tradición o cosas que nos corten este vivir en familia, en iglesia, en el Espíritu, en poder, sin hipocresías y en amor. Eso es realmente, creo que, hacer valer lo que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, venimos de una semana donde estuvimos disfrutando la familia, todo lo que trajeron, los cumpleaños. Y a veces hay eventos especiales con armados, con globos y con guirnaldas que embellecen, pero importante darle ese valor cada vez que uno se junta y está reunido como hoy, porque sin duda Dios tiene algo especial para cada uno. Así que espero que así sea. Preparemos los corazones. Muy bien. La palabra de Dios, quería comenzar con ustedes en un registro de Efesios capítulo 5. Allí vamos a encontrar una palabra que nos, de alguna u otra manera, lo que nos está diciendo esta palabra es, no vivan en automático, vayan chequeando y viendo sus vidas. Cada día vale, cada día es importante, cada día hay cosas que Dios quiere trabajar en tu vida, hay milagros, hay bendiciones, hay puertas abiertas. Y para eso es necesario no vivir en automático, sino estar despierto y estar mirando y chequeando con el Señor, como dice acá. 15:5 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es como que nos dice, tienen que ir a boxes cada tanto. Hay cosas que usamos o cosas que utilizamos todo el tiempo y bueno, cada tanto, el que tiene un auto sabe que cada tantos kilómetros es necesario ciertos controles, cambiar el aceite, las cosas. Si no, ¿qué pasa? Si pasan 100.000 kilómetros y no cambiaste el aceite, ya se fundió la cosa, ¿no? O bueno, chequear cómo está el medidor de nafta. Voy a andar, tengo que ir hasta Buenos Aires. ¿Hay nafta? ¿Hay nafta? Y a veces emprendemos viajes en la vida y no hay nafta. Entonces vos tenés que, bueno, vamos a llenar el tanque, vamos a prepararnos, vamos a... Y esto es lo que dice acá. Miren, no vivan tan en automático. Vayan chequeando con el Señor cómo está en su vida. Están andando en sabiduría. Estás en la queja, estás turbado, estás como necio, estás obstinado con algo, enojado. Aprovechá los días. Y eso es la relación con el Señor, de ver cómo andamos en un examen que no tiene que ver con un lugar de condenación ni culpa, sino de ser entendidos y aprovechar el tiempo, como dice acá, de cuál sea la voluntad del Señor. Mientras más aprendés de Dios, su palabra, más vas a aprovechar los días. Como decía Ernesto, traía hoy, más vas a ser agradecido y te van a empezar a aparecer los regalos de Dios que siempre estuvieron, pero ahora tus ojos son abiertos, ahora tus oídos se destaparon y escuchás la voz de Dios. Y eso es lo que nos dice este registro. Y de esto decir hay que chequearse cómo estamos, un versículo
que está en el libro de Hebreos, Hebreos 11, que nos dice, gran registro, casi de memoria, algunos lo tenemos porque es un versículo tan claro en cuanto a las bases. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La creencia, la fe como uno de los puntos a chequearnos. La Biblia que nos dice que andemos por fe y no por vista. Entonces, hoy también en este ejercicio o esta tarea de compartir la palabra de Dios, me parecía muy bueno preguntarnos cómo andamos con la fe en el día a día. Poder chequearnos en un espacio, como les digo, y como esta palabra profética que hoy tuvimos en cuanto a levantarnos, a florecer, a un espacio no de decir, no andás en fe, sino decir, vos podés caminar realmente en medio de cada día en fe. A veces el automático te lleva a vivir los días en un espacio donde vos ya sabés lo que tenés que hacer y esto otro. Y entonces dejás de depender de esa fe, de Dios, y dependés de tus fuerzas. Entonces es importante entender qué es la fe. Como dice el versículo 1 ahí, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso también lo tenemos. Pero la fe, es bueno también chequear estos significados o estas definiciones para no dejarla en un espacio solamente a la fe de un asentimiento mental o quedarme en mi casa así y decir, esto va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, como si fuera repetir mentalmente algo, porque es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en ese punto preguntarnos, bueno, ¿por qué cosas estamos orando? Y en base a esa fe, preguntarnos, en segundo lugar, hacer un chequeo, como decíamos, miren cómo andan, ¿por qué estás orando últimamente? ¿Cuáles son tus oraciones? Bueno, aparte de eso, preguntarnos, ¿te estás preparando para aquello por los cuales estás orando? Y eso es muy sabio, como nos traía Efesios de andar como sabios. Preguntarnos, ¿por qué cosas has estado orando? Por ejemplo, si alguien está orando para tener una familia, para casarse. Es hermoso orar por eso y tener la fe de que va a venir la persona indicada a tu vida. Ahora, ¿te estás preparando para ser un buen esposo? ¿Una buena esposa conforme al corazón del Señor? ¿Te estás preparando para poder formar esa familia con el corazón de que haya paz, de que haya reconciliación, de que te estás preparando? Porque eso es la fe. La fe sin obras está, ¿qué dice? Muerta la Biblia. Y tiene que ver con poder preparar tu corazón, tu mente y hasta tu cuerpo para las cosas que vienen. Y vamos a verlo en la Escritura. Entendiendo el versículo muy importante, el capítulo 21 de Proverbios 31, y algo fundamental en comprender quién hace cada parte. Sabemos que Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Proverbios capítulo 21. Allí también esta palabra que nos trae más luz en esto que decir chequearnos y saber qué hay que hacer y qué partes de Dios. Dice, el caballo, 31 del capítulo 21, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Gloria a Dios. Pero hay un caballo que se tiene que alistar, se tiene que preparar. Entonces, si estás orando por un mejor empleo, un trabajo, y estás en fe que Dios te va a abrir puertas para un mejor trabajo, ¿te estás capacitando? ¿O tenés que aprender idiomas? ¿Ya estás aprendiendo? ¿O un auto? ¿Estás aprendiendo manejo? ¿Sabés las reglas de manejo? Eso es fe, es convicción, es certeza de que en el lapso de hoy, hasta donde va a suceder físicamente ese auto por el cual estás orando, vos ya te estás, ¿qué? Alistando. El caballo se tiene que alistar. ¿Y quién da la victoria? Dios. Pero vos tenés que prepararte. Y eso es fe, es esa acción constante y paciente en decir, Dios, no sé cuántos años va a tardar, no sé cuántas semanas va a tardar, no sé cuántos días o cuántas horas, pero yo me voy preparando. Y ahí está tu fe,
realmente, no simplemente un asentimiento mental. Sí, va a pasar, estoy segurísimo. Pero ¿te estás preparando para ser un buen esposo? Fiel, amoroso, que escuche, que pueda proveer, que pueda cuidar, que pueda sustentar. ¿Estás aprendiendo capacidades, habilidades por tu nuevo trabajo, por la prosperidad que estás pidiendo? ¿Te estás preparando para el mundo de hoy, aprendiendo lo que tengas que aprender en tu profesión, en lo que sea? ¿Te estás preparando para que Dios te dé la victoria? Porque esa preparación muestra tu fe, porque es la obra que va acompañada con la fe de sé que Dios lo va a tener. Dios tiene esa puerta abierta, Dios tiene ese recurso, Dios tiene la familia, el hombre, la mujer que estoy esperando. Entonces, esto es miremos cómo andamos. Es cada día prepararnos, esa preparación con gozo. La preparación, escuchen esto, es el grado más alto de fe. Porque toda la vida nos vamos preparando. Y un día aparece el auto, un día aparece el trabajo, pero después tenés otras cosas por las cuales ir. Entonces, ¿nos vivimos preparando en la vida o vivimos distraídos, vivimos como necios? La Biblia dice en Efesios, como sabios o como necios. Entonces, escuchen esto. El tiempo de demora en la respuesta muchas veces es el tiempo que Dios te da para recibir la bendición y cuidar la bendición y retenerla. El tiempo de demora en la respuesta es Dios diciendo, te tenés que preparar. Cuando el pueblo de Dios tarda 40 años más o menos en llegar sale de Egipto y pasa a la tierra prometida, no estaban a 40 años caminando, no es que fueron derecho, llegaron, bueno, daban vuelta al mundo, ¿no? Tardaron tanto porque no estaban, ¿qué? Preparados mentalmente y hasta físicamente para pelear las batallas. Por eso vino esa nueva generación. Y ellos, hubo muchas cosas en el medio, supliendo Dios. Y Dios, de los que después van a ver, hay dos que estaban preparados en su corazón, en fe, para seguir. Y tuvo que pelear muchas batallas después, Josué y Caleb y toda la gente con ellos. Dios les dio la batalla, pero tuvieron que hacer ¿qué cosa? Alistarse también para la batalla. Y hubo batallas increíbles, hubo batallas en las que vemos en la Biblia que muchas veces otras batallas la gente no tuvo que mover un dedo tampoco, pero tuvieron que estar preparados en sus corazones o ponerse ahí, tocar trompeta y nada más. Pero este punto de decir, ¿por qué estamos orando? ¿Por qué cosas últimamente estás orando en tu vida? Bueno, Dios te pregunta, ¿te estás preparando para esas cosas? Para cuando venga puedas retener la bendición. Para lo que sea que estés orando, prepararte en tu lugar, en tu campo, comprendiendo y recordando que Dios es el que da la victoria. Que Dios es el que da la victoria. Fe hace que las cosas sucedan. La fe incluye la preparación, incluye la obra. Entonces, nos preparamos y ese trayecto es un trayecto, es una brecha de aprendizaje, es una brecha de conocer a Dios, es una brecha de lucha espiritual donde el adversario va a querer que bajes los brazos, que desistas de prepararte, que desistas de seguir orando, de seguir buscando, de seguir alabando. En esa brecha es donde está la contienda espiritual todos los días, donde el adversario querrá también que te distraigas o que actúes en automático y te quedes ahí peleando con tus fuerzas. En esa brecha donde hay que alistarse, el diablo va a querer robar también. Por eso es tan importante comprender lo que significa la fe. No es un positivismo mental o un ser de buen ánimo. Eso lo incluye, pero sí incluye decir, me preparo, Señor, ¿qué hago hoy? Estoy orando por esa familia. Prepárate, prepara tu corazón. Y en algún momento en el que Dios lo disponga, y la manera que Dios lo disponga, Dios traerá lo mejor a tu vida, la mejor manera de hacer las cosas. Hebreos 11:7, en ese contexto que hoy leíamos, eso de sin fe es imposible agradar a Dios, muestra pegado a ese versículo el ejemplo de un hombre que es justamente nuestro ejemplo, uno de los grandes ejemplos de la fe
que le cree a Dios, pero entre que aparece esa palabra y realmente se concreta materialmente el diluvio y todo, se estima que pasaron alrededor de 100, 120 años más o menos de preparación. Había que preparar el arca, ¿no? Porque no tenía nada de herramienta ni las grúas, ¿no? Hoy hablábamos del arca a la mañana. Entonces, pegado a esto de la fe, lo que Dios nos pone como ejemplo, por ejemplo, es Noé, que se estuvo preparando y sosteniendo la preparación y bancándose las críticas y las burlas de muchos. Como dice en varios lugares de la palabra de Dios, el adversario queriendo robar en el medio y trayendo a través de diferentes personas contienda, burla, para que baje los brazos. Y él seguía fiel. Dice en el 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces el tiempo de demora que a veces tienen las respuestas no es Dios no me está escuchando, es Dios te da tiempo para que te prepares, para que sigas alabando, que sigas preparándote. Si hay habilidades que incorporar, que las incorpores a tu vida, que practiques, que puedas formarte. Hay un registro que dice, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice en 1 Corintios 14:8. Hay batallas y hay una preparación. Y hay una capacitación espiritual que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. En donde el tiempo que Jesús estuvo aquí en el ministerio, aparte de cumplir su obra, él podría haber hecho solo. ¿Pero qué hizo? Fue llamando ¿a quién? A hombres que lo siguiesen para prepararlos para lo que seguiría después, que era esparcir la palabra de Dios y el mensaje a todo el mundo y que eso se vaya replicando y replicando y replicando. Él podría haberlo hecho solo, salvar podría haber salvado. Pero después, ¿quién estaba preparado para recibir ese Espíritu Santo y recibir con todo lo que Él había dado en ellos el camino a la iglesia de Hechos que llega hasta nosotros hoy? Lo que le da obviamente ese poder, esa autoridad, ese lugar es la obra de Cristo y el Espíritu Santo. Y ellos comienzan allí, pero Él estuvo preparando esos corazones para comprender lo que iba a estar sucediendo. Y eso es el camino que vemos en Dios a lo largo de las Escrituras, de Jesús preparando a estos hombres. En 2 Corintios 9:10, la versión NBI dice: el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Eso en la NBI. La Reina Valera tiene una versión diferente, pero el concepto es el mismo. Hablando de este ejemplo de los sembradores y el ejemplo tan visible en ese momento, donde hay un proceso de Dios cubriendo al que da semilla, al que siembra, dice, va a suplirte semilla y te va a dar pan. Pero para poder cosechar tenés que hacer antes, ¿qué cosa? Sembrar. Y ese proceso en este camino de la fe también tiene que ver con una preparación, y preparación de la tierra y poder regarla. Y Dios va a traer, Dios no puede ser burlado y sus principios, sus procesos se van a cumplir. ¿Cristo se preparó? Dice Hebreos 5. Y Cristo, en el 5:7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aprendió obediencia, aunque era hijo de Dios. Él creyó. Y no solamente dijo, ya está,
sino fue preparándose. Y nos habla la palabra de Dios un relato de su niñez, muy, muy interesante todo lo que pasó, pero nos habla cómo él ya iba preparando su corazón y cómo todo lo que él hacía tenía que ver justamente con estar en los negocios del Padre. Dice en Lucas 2, vamos a leer Lucas capítulo 2. Este libro nos relata bien sintético porque seguramente habrán pasado tantas cosas. ¿Quién ha perdido un hijo un ratito en algún lugar? Los que tienen hijos, ¿los perdiste en algún lugar? ¿En la playa, en la plaza, en el parque? ¿Te lo olvidaste en la iglesia? En la plaza. No lo fue a buscar a la escuela, pasar otro día, estaba en la escuela ahí, en el jardín, ¿no? Desapareció. Fue ayer, che, fue ayer. Lucho dice, ¿dónde está Tadeo? Vale, salió corriendo Lucho. No. Claro, son 2 minutos, pero parece una eternidad. Es terrible, es terrible. Es terrible. Pero bueno, acá pasó, que es tranquilo. Se perdió Jesús, no se va a perder el Benja, Ismael. Ya. Lucas 2, en el versículo 39. No, él estaba feliz. Vos lo perdiste. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, Lucas 2:39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, ¿cuánto tiene el Benja ahora? 13 casi. Bueno. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y todo, ¿no? La fiesta, los días, lo que pasa. Dice, y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Iban en campaña todos, no es que no estaban solos, sino que iban varios. Y pensando que estaba ante la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Era toda una cantidad de gente. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Imagínense, pobres los padres. Muy parecido. Claro, acá fue un día, 15 minutos, pero parece un día, parece una eternidad, ¿no? 46. Y aconteció que 3 días después, no había WhatsApp, no había teléfonos. Benja al lado de Jesús es el ángel Gabriel. 3 días le hallaron en el templo. Claro, pues fueron a Sacoa, María y José fueron a Sacoa, fueron a la cancha de papi, y Jesús estaba, claro, no fueron a los templos, fueron a otros lugares, ¿no? 3 días después lo encuentran en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Seguramente lo que mismo le dijo Leo, en otras palabras más argentinas, me imagino yo. ¿Por qué nos has hecho así? Medio cordobés, un policía allá al lado. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Qué momento. Angustia, te cierra todo, pasa en la película por la cabeza. 3 días después lo encontraron a Jesús. Entonces le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió, ahora sí volvió. De la orejita volvió. No sabemos nada, volvió a Jerusalén, no sabemos. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjense este hermoso relato y tantas cosas que se desprenden de aquí, de esa vivencia. Pero está todo conectado
Jesús se preparó de manera integral. Este último versículo nos muestra cómo Él se iba preparando. Él tenía que tener la edad de 30 años para tener su ministerio público, ser considerado adulto en esa cultura y poder tener ese ministerio público y lo que Él logró. Pero Él se iba preparando. Y todo está conectado en la preparación. Dice la palabra que Él en el 52, dice: Jesús crecía. Hay algo muy interesante también en esta analogía, que es como las plantas, como los árboles. O creces o estás muerto, ¿sí? En este ciclo de la vida. Y poder ver cómo estamos y poder ser intencionales con un crecimiento integral como el Señor, preparándonos para aquello por lo cual estamos orando, haciendo nuestra parte. Dios da la victoria y Dios hace todas las cosas. Nosotros es pequeño al lado de lo que Dios hace, pero tenés que mover, tenés que tirar la semilla a la tierra y cuidarlo un poco. Después el milagro de la vida, de eso, que salga un árbol gigante, es de Dios y es inexplicable, imposible para nosotros. Millones de veces todos los días en todo el mundo. Entonces dice, Él crecía en sabiduría. Pero primero sabiduría. Sabiduría es aplicar principios de la fe, ser obediente, es poner en práctica lo que tenés en tu corazón. Entonces, tenemos que crecer en sabiduría también, que es aplicar, que es ponerse en práctica. No simplemente decir, esto está buenísimo, sino ponerlo en obras en tu vida todos los días y sostenerlo. Así creceremos en sabiduría. Algunos dicen que solo se aprende a nadar tragando un poquito de agua. Entonces, serás un sabio nadador si te tirás al agua. Si leemos libros de cómo nadar, ¿serás un buen nadador o no? Serás un buen lector de libros de natación. Por eso la sabiduría tiene que ver con eso, con el conocimiento aplicado. Jesús crecía en eso. Decía que crecía en estatura. Y de alguna manera también se relaciona el cuidado del cuerpo con el cuidado espiritual. Porque si él comía chatarra, no dormía nunca, ¿cómo iba a llegar a su baño, a su ministerio público, caminando entre las ciudades? Tenía que cuidar su cuerpo. También es prepararse eso. Y a veces como hijos de Dios descuidamos lo básico para poder ser un vehículo del amor de Dios. No digo que sea un excesivo cuidado, porque el ejercicio, dice la palabra, que para poco aprovecha. No afanarse con eso, pero si vos no cuidas tu vida, tu envase, que es descartable ¿cómo vas a ser un vehículo del amor de Dios? Sabemos que las cosas son degradables, esto que vemos, pero hay que cuidarse también. Y eso también es prepararse en fe. Para una familia, un trabajo, lo que vos quieras, que sea bendecido tu entorno. Cuidar de crecer tu estatura es igual a cuidar también su cuerpo. Es un indicador de la fe. Decía también, crecía en gracia para con Dios. Y lo separa en gracia para con los hombres. En la relación vertical con Él crecía todos los días. En oración, en alabanza, en conocer su palabra de Dios. En ampliar y generar un espacio más grande de confianza, de oración, de adoración. Y en gracia, dice al final, también para con los hombres. Poder ser un agente de gracia con los demás. Poder, como dice él, después decía que él andaba haciendo bienes a la gente. También él se preparaba. ¿Para qué? Para ser el Salvador y el Redentor. Crecía en sabiduría, se preparó en cuidarse a él mismo, en su estatura, su crecimiento. Gracia para con Dios, para con los hombres. Poder cuidar esas cosas permite cuidar el proceso. Vemos los milagros. Hay una hermosa frase que me encanta que dice: para que una oruga pueda volar, ¿conocen las orugas? Las lombricitas así bien. Para que una oruga pueda volar, no hace falta un milagro, solamente que se respeten los procesos. Porque hay un proceso. Y si vos lo apurás o lo que sea, el proceso no va a llegar a mariposa. Es un milagro también de parte de Dios, pero digamos, es un proceso natural, ya fijado por Dios. Cada oruga que respeta su proceso de crecimiento va a llegar a mariposa y va a poder volar. Entonces,
a veces no respetamos los procesos, no entendemos los procesos. Que la fe tiene que incluir una preparación de tu corazón, de tu mente, de tu hablar, de tu escuchar, de lo que tengas que hacer para lo cual estás orando. Y ahí es donde Dios nos quiere. En el libro de Isaías 54, también esta palabra de qué pasa entre que vos decís, recibo esta palabra, creo esta palabra, hasta que aparece, es el tiempo que Dios te da para que te prepares. Y aquí otra palabra que nos encuentran en el Antiguo Testamento que dice 54:2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Está diciendo, vas a crecer, hay una palabra de bendición sobre tu vida, de prosperidad, pero tenés que prepararte. Extendete un poco más, amplía la superficie de tu corazón para recibir la bendición y poder retenerla, poder cuidarla. ¿Qué pasa con aquellos que de repente ganan la lotería? La mayoría de los casos que se siguen de esa gente terminan perdiéndolo todo, ¿no? Sabemos que no está bien jugar, no digo que jueguen a la lotería, digo, como caso en el mundo que vemos, o gente que recibe millones por alguna cuestión y no están preparados en su corazón. Pierden, son vasijas rotas que no retienen el agua. Y que nos pasa a nosotros, decir, bueno, sí, creo que Dios va a bendecir, va a traer. Dios dice, ensanchar el sitio de tu tienda, extender tu corazón para lo que venga, para esa bendición, para cuidarla, para batallar por ella, porque el enemigo va a venir a robarte también. Y ahí es donde dice, vas a extenderte, vas a crecer, vas a heredar tantas cosas. Prepárate en tu corazón primeramente, en tus pensamientos. Crece en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Y en ese proceso, finalmente, entre muchas cosas que podemos traer, otro punto, aparte de lo que Jesús, yo creo que tenemos que trabajar mucho, es porque somos muy olvidadizos. Y eso a veces nos trae problemas. El Salmo 103 que hoy cantamos, vamos a leer algunos registros de allí. Salmo 103. No pierdas la memoria mientras se concreta la promesa. No pierdas de vista, como dice acá. Salmo 103, del 1 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y sigue todo el Salmo 103, 4, podemos leerlo todo. Pero somos olvidadizos, dice, no te olvides. En medio, en ese proceso entre que vos decís yo creo, hasta que se concreta, tenés que decir, no me olvido. Pero cuando olvidamos que fuimos perdonados, cuando olvidamos que fuimos rescatados, cuando olvidamos que fuimos amados cuando no lo merecíamos, nos volvemos arrogantes, legalistas, dependientes de nuestras fuerzas y no de Dios. Jesús dijo en un momento, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando olvidamos que se nos perdonó mucho, empezamos a medir desde otro lugar y no del amor. Venimos desde los merecimientos y tantas cosas que van por fuera de la gracia. Entonces, en el tiempo de preparación, buena memoria. ¿Cómo se hace esto? Como dice acá, cada día bendiciendo, alabando, orando, recordando, cuando nos congregamos, cuando cantamos. ¿Es un tiempo de qué? De traer a la memoria que Dios es el que nos perdona, de que Dios nos sana, de que Él nos rescata, de que Él es todo para nosotros. Cuando nos alejamos de ese espacio, como dice Hebreos, del espacio de alentarnos al amor y las buenas obras, nos volvemos apáticos, nos volvemos, creemos que somos suficientes por nosotros y nos olvidamos de Dios. Y dejamos la fe, finalmente dejamos la fe. Tiempo de preparación.
alabando, agradeciendo, recordando que no somos nada sin Él. Por último, Hebreos 10, quiero traerte este registro que nos sintetiza este espacio de chequeo. Tiempo de ir a boxes. ¿Por qué estás orando? ¿Estás orando? Vamos más atrás. ¿Por qué estás orando? ¿Estás? Ya muy atrás, no puedo ir. ¿Estás respirando? Si estás orando, ¿por qué estás orando? Y si estás orando, ¿te estás preparando por aquello por lo cual estás orando? ¿En fe? Y Él te va a mostrar también. Porque a veces dirá, solamente espera. Pero esa espera tiene que ver una espera en alabanza, en adoración, en buscarle más y más. Y otra será hacer un arca. ¿Un arca? ¿Qué? ¿Un arca? ¿Qué es eso? No sabía, no tenía un mapita en Google de Noé. O sea, hace esto y esto. Nadie lo había hecho antes. Él lo hizo. Es un ejemplo de fe. Hebreos 10, versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Cuándo? En el proceso, en ese proceso. No cuando estás en la reunión efusivo, sí, lo creo. Cuando estás en ese proceso hasta que llegue, no la pierdas, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Chequeemos si hay nafta en el tanque, si vas a viajar. Si hay nafta en tu corazón. Fíjate, dice la palabra, miren cómo andan. ¿Por qué estás orando? Y te estás preparando en fe. Fe que es obediencia, fe que es acción, fe que es preparación. Que es el grado más alto de fe. Porque yo ya va a venir eso, simplemente me preparo. Extiendo las estacas, las refuerzo, la tienda más grande. ¿Por qué? Porque dice Dios, vas a crecer. Y tiene que crecer tu corazón, tiene que crecer tu mentalidad para la bendición que viene, para cuidarla, para retenerla, para compartir también de gracia. Y ahí es donde está la aventura de esa vida. Siempre estamos preparándonos. Porque recibís eso y es un ratito, pero viene otra cosa de parte de Dios. Y ahí, en ese proceso, conocemos a Dios. Como dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En ese proceso es donde vamos conociendo a Dios, donde vamos, como dice la palabra de Dios, viviendo la siembra y la cosecha constantemente con Él, y conociendo al Padre que perdona, al Padre que nos rescata del hoyo, que nos corona de favores y misericordias, que sacia de bien nuestra boca, que nos rejuvenece, y todas las cosas en ese proceso. Así que si estás orando y no tenés todavía la respuesta, probablemente Dios está dándote tiempo. ¿Para qué? Para que te prepares. Eso es fe. Es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y hoy que estamos en boxes, ahí como nos pide el libro de Efesios, nos alentamos al amor y las buenas obras, como Hebreo nos dice también, y salir a la vida con gozo, sabiendo que va a llegar. Y si no llega lo que esperamos nosotros, Dios tiene algo mejor, que es lo poderoso. Si no llega de la manera que queríamos nosotros, va a llegar mejor, porque Dios tiene algo mejor siempre. En las formas, en los tiempos y en las maneras. Pero Dios tiene siempre algo mejor. Así que preparemos los corazones, no perdan la confianza en el proceso, paciencia, perseverancia, no bajéis los brazos, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, Dios te va a dar la victoria. Como caballos nos alistamos para el día de la batalla y Dios es el que da la victoria. Gracias a Dios por tener ese Dios poderoso. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y por llamarnos a meditar en este día, de andar como sabios y no como necios. Que podamos vivir este tiempo de preparación para la bendición que cada uno está orando, para las batallas que están luchando cada uno en fe, preparándose para ser buenos esposos, esposas, padres, hijos, buenos obreros de la mies, aquellos
que serán pastores, profetas, maestros, preparando esos corazones para ensanchar su territorio, su casa, su bendición, lo que tiene para cada uno. Padre, que hoy sea un día que dispongamos en que seremos pacientes, perseverantes, que es parte del milagro también esta espera, que es parte de la bendición la espera de todos los días, de hacerlo con el gozo de saber que tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por el ejemplo de tantos hombres y mujeres, de pueblos, que nos enseñan que tú has sido fiel a tu promesa. Tú has sido fiel a tu palabra, y esa bendición, y esa puerta abierta, y esa salida, y esa sanidad llega en el momento justo. Gracias, Padre. Hoy descansamos en ello y nos preparamos en los corazones para ver tu victoria, para ver tu bendición, para ver tu mano día tras día, tus regalos día tras día. Gracias, Padre, por prepararnos como familia, como iglesia, como congregación, para recibir otros corazones que están lastimados, que están desesperados por tu presencia, por tu palabra, por prepararnos como familia para poder amarnos unos a otros y amar al que venga a este lugar, o a nuestros trabajos, o a nuestros barrios, por preparar nuestros corazones para ser aquellos que crecemos en gracia, no solamente para contigo, sino para con los hombres, aquellos que necesitan más de ti. Gracias, Padre, en este día, por tu amor, por tu victoria, a través de Cristo Jesús en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a Él. Gracias, Padre. No comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor.